Nos empezamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este webinar de Acampa Madrid. Hoy vamos a hablar de pueblos indígenas, migrantes y refugiados, y para hacerlo tenemos la suerte de tener con nosotros a una especialista en el tema que nos va a contar también una visión diferente desde dentro y contarnos un poco sobre derechos de los pueblos indígenas, especialmente en la Amazonía, en Brasil, pero también en general en Latinoamérica, y cómo funciona el sistema de protección de esos derechos humanos y cuáles son los siguientes pasos a seguir. Ella es Fernanda Caingan y bueno, es perteneciente al pueblo indígena Caingan del sur de Brasil. Fue la primera abogada indígena del sur de Brasil y la primera maestra indígena en Derecho en Brasil. Estudia un doctorado en la Facultad de Arqueología en la Universidad de Leiden, en Países Bajos. Fue también asesora de la presidencia de la Fundación Nacional del Indio en 2003 y es miembro fundador del Instituto Indígena Brasileño de Propiedad Intelectual y del Instituto Ngengan, que trabaja en el ámbito de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil. Ella es una experta indígena ante los órganos de Naciones Unidas para América Latina también y pues vive en el territorio indígena Serriña, en el norte del estado de Río Grande do Sul, que está pues, en la región sur de Brasil. Y ya para no extenderme mucho más, le voy a dar la palabra a ella para que también se presente y nos cuente un poco sobre su trayectoria. Y al final de la ponencia tendremos un turno de preguntas, tanto por aquí, por Google Meet, como por YouTube. Les iré dando paso para que podamos establecer un debate. Así que, Fernanda, pues cuando quieras. Bueno, buenas tardes desde Brasil a toda la equipe de Acampa Madrid, y pues muchas gracias por la invitación, y buenas noches en Europa, pues en España, ¿no? Y a todos que nos escuchan. Quisiera felicitar a Acampa y a todo su personal por el tema que han escogido, ¿no? Pueblos indígenas, migrantes, refugiados, un choque de derechos humanos individuales y culturales. Diciembre es el mes en que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y hacíamos una discusión en Brasil del Consejo Estadual de Derechos Humanos y pues yo les preguntaba, ¿por qué no quieren las instituciones escuchar sobre violaciones de derechos humanos? ¿Hasta cuándo vamos simplemente a hablar de derechos humanos y no vamos adoptar medidas prácticas para que no sigan las violaciones, ¿no? Y entonces hubo un silencio en la sala, ¿no? En la plenaria, porque tenemos leyes, tenemos tratados internacionales, tenemos personas que necesitan que estas leyes sean implementadas en la práctica, pero esto no ocurre. Y la realidad de Brasil, lo puedo hablar desde la tierra indígena de donde hablo, estoy en el sur de Brasil, lejos, muy lejos de Amazonía, pero sí trabajé con muchos pueblos ahí, en todas las regiones de Brasil, incluso pues con la Amazonía brasileña. Es de violación de derechos y voy a tratar de algunos de ellos porque son diferentes niveles de violaciones, ¿no? Desde violaciones pues físicas, agresiones, asesinatos, ¿no? Hasta violaciones simbólicas, ¿no? Culturales, intelectuales, pues son diferentes formas de violencia que tienen lugar todos los días en Brasil, en Latinoamérica y alrededor del mundo. Bueno, quisiera darle las gracias a Miguel, pues a todo el personal de Acampa, a profesora Celia por la invitación, ¿no? Y bueno,
intentar hablar un poco de estos temas que nos afectan a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí está bien? Bueno. El relatorio anual del Observatorio de Migraciones Internacionales del Gobierno de Brasil informa que entre 2010 y 2018 Brasil ha recibido más de 700.000 migrantes. Y los ciudadanos, las nacionalidades de donde vienen, son principalmente venezolanos. El 39% de los migrantes que hay en Brasil vienen de Venezuela. Después los haitianos son como 14, casi 15%. Después los colombianos, ¿no? 7%. Finalmente los bolivianos, 6%, y uruguayos, el 6%. Además, hay también argentinos, chineses, portugueses, peruanos, pero con percentuales no tan significativos. El gobierno de Brasil ha intentado, pues, reglamentar la presencia de estos migrantes y ofrecerles condiciones de trabajo, pero me imagino las dificultades que el gobierno brasileño tenga para hacer esto, ya que la propia población de Brasil pues sufre una serie de violaciones en los derechos del trabajo. Por ejemplo, una gran parte de estos migrantes va a trabajar con frigoríficos, con industrias, agroindustrias de carne, y se sabe que las violaciones de salud, principalmente en la pandemia, han sido muy graves. Grandes empresas como Seara, de la empresa JBS, ¿no? Han sufrido acciones judiciales, ¿no? Muy rigurosas por la violación sistemática de derechos del trabajo de sus trabajadores, ¿no? Y entonces, tanto que la Central Única del Trabajo ha creado un eslogan, una frase para que quiere hacer como un protesto, ¿no? De que la carne más barata del frigorífico es la carne del trabajador, por las muertes que han tenido, por la contaminación adentro de los frigoríficos. Y entonces, pues, es una situación preocupante. Además, pues quiero hablar de la realidad de los pueblos indígenas, porque sabemos que los migrantes vienen en busca de refugio porque necesitan condiciones mejores de lo que tienen en su país. Pero ¿qué pasa cuando los pueblos originarios de una tierra con dimensiones continentales, como es el caso de Brasil, son excluidos, son marginados, tienen sus derechos violados cuando no tienen derechos negados adentro de su propio territorio? Mira, yo hablo del sur de Brasil. Es una región que tiene pequeñas tierras indígenas, pero mi pueblo es el tercer pueblo más grande en población de Brasil. Somos como 45,000 personas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando después de la Segunda Guerra, el gobierno de Brasil ha vendido nuestras tierras para migrantes de Europa, de Alemania, de Italia, ¿no? Declarando que eran tierras sin dueño. O sea, nosotros éramos los dueños, nuestros derechos territoriales han sido negados. Y pues hoy no tenemos 1% del territorio de mi estado, ¿no? Aunque sea uno de los pueblos más grandes. Y los pocos territorios, las reducciones que han sido demarcadas en Brasil, están alquiladas para los monocultivos de soya, para la alimentación de los animales de Europa, de las vacas, del gado, ¿no? Para la producción de carne. O sea, en la pandemia hemos enfrentado una situación de tener territorios que no producen alimentos para los indígenas. Entonces, mi pueblo
tuve su seguridad alimentaria amenazada porque el modelo de desarrollo han sacado las tierras que han podido sacar, que han podido vender, y al final el poco de tierra que sí ha sido demarcada para mi pueblo está alugada, está alquilada para la producción de monocultivos y la agricultura familiar. Creo que está teniendo problemas de conexión Fernanda. A ver si la recuperamos en un momento. Vamos a ver. Son cosas del directo esto que pasa, que a veces pues la conexión falla. Sí, Fernanda. ella tiene problema ella tiene problema en su región con la internet. Todo el pueblo indígena tiene. Hemos perdido a Fernanda ahora. Vamos a ver si podemos restablecer la conexión con ella y seguimos con la ponencia. Nos estaba contando sobre... A ver, Fernanda. ¿Regresamos? ¿Nos oyes? Sí, escucho. Sí, te hemos perdido un momentito ahí. Bueno, pido disculpas, es una de las desventajas de vivir en tierras indígenas, se va la energía y bueno, esperamos que regrese. Sin problema. Bueno, entonces hablaba de la situación de la seguridad alimentaria, ¿no? De mi pueblo, que en la pandemia pues se evidenció por los modelos de desarrollo que se ha impuesto adentro de las tierras indígenas en el sur de Brasil. Mira, en Amazonía, por ejemplo, hay pueblos indígenas que han hecho donaciones de los alimentos, de la comida que producen en sus tierras, ¿no? Y pues en el sur de Brasil, la población Kaingang ha pasado hambre, ¿no? Ha solicitado donaciones nacionales e internacionales porque el gobierno se demoró 2 meses a mandar pues las cestas básicas con alimentación, entonces nadie puede esperar 2 meses, ¿no? Para comer. Entonces tratamos de una realidad de violación de derechos que viene desde el periodo de la colonización, pero se mantiene hasta nuestros días, ¿no? Y entonces seguimos haciendo discursos hermosos en Naciones Unidas, en órganos de derechos humanos, pero las personas siguen víctimas del trabajo esclavo, víctimas de la violencia física, víctimas de hambre. Entonces, pues quiero presentar algunas imágenes, a ver si logro, ¿no? Y que la internet lo permita. A ver. Ok. Lo vemos bien. Sí, bueno. Esta es mi región originalmente. ¿Lo ven bien? Sí, lo vemos bien. Sí, son bosques de araucarias, son árboles muy, muy antiguos y árboles que abajo de ellas crecen otros bosques. Estos árboles son la base de la alimentación tradicional de mi pueblo, pero el gobierno en la década de 70 y pues durante la dictadura militar taló a todos estos bosques. Pues con el desaparecimiento de los bosques de araucaria, la cultura tradicional alimentaria Kaingang también ingresó en un proceso de crisis de desaparecimiento, ¿no? Porque las hierbas que ahí crecían y de las cuales supervivíamos nosotros, pues también se han desaparecido.
Entonces, la pérdida de la diversidad biológica, no solamente en el sur de Brasil, pero en otras regiones, ha creado una situación de hambre, ¿no? Quiero mostrar esta es la comida tradicional. Algunos ejemplos de la comida tradicional de mi pueblo son frutas, maíz, maíz tradicional, ¿no? Y pescados, bueno, diferentes harinas, ¿no? De maíz y también de trigo, pero hoy con los monocultivos, esta comida se está desapareciendo. En la década de 80 había registros de muertes de niños caingán por desnutrición, precisamente por la reducción de la calidad nutricional alimentaria que teníamos nosotros. Perdón. Y entonces, la realidad que se ve hoy es de priorizar a la producción de soya utilizando defensivos agrícolas, venenos agrotóxicos, ¿no? Para exportación y no la producción de alimentos. Y me refiero al interior de las tierras indígenas. Entonces, ya no hay bosques de araucaria, no hay frutas, no hay la agua, los mananciales, las fuentes de agua se están contaminando. O sea, habían comidas tradicionales que sí crecían cerca del agua, ya no hay. Y entonces, la pandemia en 2020 ha evidenciado una crisis de estos modelos de desarrollo de producir para la exportación, pero condenando a las personas, a los indígenas, en el caso del sur de Brasil, a la hambre o a la muerte por falta de seguridad alimentaria. Entonces, nosotros como organización indígena tuvimos que buscar pues donaciones para la adquisición de alimentos, la distribución de alimentos. Este es nuestro centro cultural en nuestra tierra indígena. Estuve cerrado todo el año por la imposibilidad de hacer aglomeraciones, de todo. Entonces, el propio gobierno de Brasil ha apoyado proyectos, pero personas individualmente, para que mi pueblo pudiera supervivir. No sabemos hasta cuándo esa situación va a mantenerse, pero hemos preguntado al gobierno federal, a la Fundación Nacional del Indio, cómo es explicable que en 12,000 hectáreas de tierra no se produzca comidas, porque el alquiler de las tierras es hecho con la participación del Ministerio Público Federal y de la Fundación Nacional del Indio, que son órganos del gobierno de Brasil. O sea, sí. Los términos de los contratos que hacen ellos, ¿no? Con los grandes propietarios de tierra que plantan nuestras tierras, incluyen proyectos de desarrollo, proyectos culturales, proyectos de manejo de bosques o de reforestación. ¿Qué está sucediendo? Que estas cosas no salen del papel, como los derechos humanos, ¿verdad? Y entonces les preguntábamos, además del alquiler, ¿no? de las tierras indígenas en el sur de Brasil, la cuestión la cuestión de los bosques en Amazonía y en el centro de Brasil, ¿no? Que son pues las áreas de diversidad biológica más ricas de Brasil y del planeta, ¿no? Y que se están deforestando criminalmente, ¿no? Para ampliar las fronteras agrícolas, ¿no? Entonces, cuando el presidente Bolsonaro fue a las Naciones Unidas y declaró que el fuego en Amazonía, ¿no? Es causado por indígenas, es causado por las comunidades locales que ahí habitan, ¿no? Que ahí viven y que dependen de esta diversidad para supervivir. Hubo una indignación muy grande, ¿no? Porque sabemos que la producción de soya y
también de la pecuaria en Brasil es responsable, ¿no? Por las quemadas, por el aquecimiento global, ¿no? La pecuaria en Brasil es responsable por el 22% del aquecimiento global, ¿no? Lo que es el mismo que el sector de transportes, ¿no? Es muy preocupante, ¿no? Que los gobernantes no tengan la dignidad de ofrecer las informaciones correctas y pues culpar a las minorías que son responsables por la manutención, por la conservación de los bosques en pie en Brasil, es decir, que nosotros hemos sido responsables por lo que sucedió con la Amazonía y con el centro de Brasil, cuando sabemos que esto ha sido hecho para ampliar a las fronteras de soya, para ampliar a las fronteras de la producción de carne en Brasil, porque pues hay intereses comerciales muy grandes en este sentido. Bueno, los derechos territoriales de los pueblos indígenas, porque cuando hablamos de pueblos indígenas, tratamos de un universo de 305 pueblos indígenas, que son como 800,000 personas. Es menos que 1% de la población brasilera. En verdad es 0.4%, pero tenemos el 15% del territorio nacional demarcado como tierras indígenas, las áreas más conservadas de Brasil, y ahora están amenazadas por las empresas de producción de madera, explotación de minerio, para producción de carne y para ampliar a los monocultivos de soya principalmente. Entonces, pues hay una negación de derechos al territorio. Cuando los invasores han llegado acá hace 520 años, han dicho, los indígenas no son gentes, no son personas, no son seres humanos, son bestias, son reses, son cosas, y pues no tienen derecho a territorio. La tierra que hay es terra nullius, no tiene dueño, es tierra de nadie. O sea, nuestros derechos han sido negados históricamente y nuestra condición de ser humano ha sido negada. Bueno, cuando la Iglesia ha reconocido por bula papal algunos años después, pues el territorio ya había sido prácticamente todo expropiado, ¿no? Pero la negación de derechos sigue la misma desde estos tiempos, ¿no? Y lo podemos ver por la cantidad de violaciones que verificamos en nivel de Brasil. Y no solamente en cuestión, por ejemplo, de territorio. La seguridad alimentaria, por ejemplo, la negación de utilizar colectivamente a nuestros territorios y verlos alquilados para la producción de soya para exportación es una violencia, ¿no? La utilización indiscriminada de agrotóxicos que contaminan nuestras tierras, la producción de caña de azúcar en la región centro-este, por ejemplo, para producir combustibles, ¿no? Que le llaman etanol, no es un biocombustible, es un necroproducto, es un agrocombustible, tiene veneno, tiene sangre indígena, sangre cayoá. Además, el trabajo de corte manual de caña de azúcar es considerado trabajo esclavo, ¿no? Porque viola una serie de principios, pero el corte mecanizado, el corte hecho por máquinas, reduce a la producción, así que ellos prefieren utilizar mano de obra esclava que utilizar máquinas. Además, pues, del derecho de la violación a los derechos territoriales a que hacía referencia yo, existe una nueva forma de violencia, que es la expropiación de los conocimientos tradicionales, principalmente sobre recursos genéticos. Ahí tienen ustedes, pues, fotos, imágenes de productos de Amazonía, frutas de Amazonía, el azaí, ¿no? Que tiene una propiedad nutricional muy grande, ¿no? Y el guaraná.
el guaraná hace parte, es una fruta, ¿no? Se hace una bebida que es comercializada ahí en todo el mundo por la empresa Ambev, que es Antártica, ¿no? Pero por Coca-Cola igualmente. Y son 2 ejemplos, pero hay 271 pedidos de patentes sobre el azaí, ¿no? Sobre productos que utilizan de alguna manera el azaí. Y 453 patentes sobre el guaraná. Bueno, ¿cuánto los pueblos indígenas han recibido por el uso de sus conocimientos sobre alimentos, sus conocimientos sobre medicina, sobre fitoterápicos, por empresas brasileñas y extranjeras? Entonces, lo que dicen, es que este conocimiento ha sido compartido, ya no tiene dueño, es un conocimiento de dominio público. O sea, en el pasado nos han dicho, ustedes no son gentes, entonces no tienen derecho a territorios, esta tierra es tierra de nadie. Ahora, en la contemporaneidad, la misma base ideológica, la misma excusa jurídica es utilizada al inverso, a decir, ustedes no son dueños de sus conocimientos porque lo han compartido y porque lo han compartido ahora son conocimientos de todos. O sea, los bienes jurídicos que no tienen dueño. Pero nadie le dice a Lady Gaga que su música ha sido compartida, entonces ella ya no tiene derechos sobre las músicas que canta. Entonces, hay 2 pesos y 2 medidas. La ley es aplicable a algunos, pero a minorías indígenas, por ejemplo, se violan a los derechos y se les explica que no tienen derechos. No se trata solamente de violaciones, negación de derechos. La stevia es una planta que tiene más de 1000 patentes y es conocimiento guaraní. Y entonces, si los guaraní kaiowá de centro de Brasil, un pueblo marginado, un pueblo que ha sido miserabilizado por la sociedad en que que se ha apropiado de sus tierras, los ha explotado su conocimiento, entonces y dicen, los indígenas pues están en situación de vulnerabilidad económica. ¿Por qué estamos en situación de vulnerabilidad económica? Quizá no sería porque se han apropiado indebidamente, no solamente de nuestros territorios, pero de nuestros conocimientos. Y ahora las personas han sido reducidas a la situación de ni siquiera tener comida durante la pandemia, porque esta es la realidad que se ha verificado en 2020. Ahí pueden ver pues la anciana de 106 años, Doña María, que es maestra de la cultura Caingán. Esta es su casa. Mi región hace como 3 grados la temperatura, ¿no? En el invierno, y pues su casa no es apropiada para el frío. Sabemos que los pueblos indígenas son vulnerables biológicamente a infecciones respiratorias, ¿no? Son enfermedades del aparello respiratorio. Las principales causas de mortalidad infantil en la población indígena son datos de la Secretaría Especial de Salud Indígena en Brasil, del Ministerio de la Salud de este año. Y las medidas que deberían ser adoptadas por el gobierno de Brasil no han sido adoptadas en el tiempo necesario. La Fundación Nacional del Indio hasta septiembre no había utilizado el recurso financiero que se había destinado a ayudar a los pueblos indígenas en la pandemia. Y entonces esto tiene nombre, es genocidio. O sea, hay plata, hay recursos, ¿no? A pueblos cuyas tierras se han vendido, se han reducido y al final se han alquilado. O sea, no hay tierras, hay solamente una población que está esperando ver qué va a suceder en el futuro. No hay comida, ¿no? Entonces, hay negación de derechos. Hemos visto en Brasil, pero hay muertes en el mundo entero, ¿no? Pero el COVID, el nuevo coronavirus para nosotros, ha presentado una letalidad más grande, casi el doble del restante de la población de Brasil,
¿no? Entonces, la población de Brasil ha sufrido con pérdidas de 6.1%, ¿no? Entre los pueblos indígenas las pérdidas han sido de 10%, ¿no? Este impacto, ¿no? Ha sido muy grande. En pueblos, pues, en Amazonía, los pueblos son de hasta 1,000 personas, ¿no? Son micropueblos, ¿no? En mi región, el cacique, el liderazgo grande, se fue por el coronavirus en julio. Y pues la sucesión de los liderazgos en sur de Brasil puede generar conflictos internos como guerras civiles por el alquiler de las tierras que ha generado pues milicias armadas, violencia, y el gobierno dice, no, es que los indígenas tienen que solucionar sus propios problemas, no tenemos que interferir, no tenemos que intervenir. Entonces yo les preguntaba, ¿cómo es posible que ustedes hayan naturalizado, culturalizado la violencia que ustedes han traído a nuestras tierras, a nuestras culturas con la dictadura en la década de 70? Ustedes del gobierno de Brasil, hay relatorios de 7,000 páginas describiendo cómo ustedes han incluido prácticas de violencia, de cárcel privado, de agresión física. Y ahora que hay armas, que hay ganancias desigualmente distribuidas en nuestras tierras, hay violencia, entonces nos contestan, es que son problemas internos, tenemos que respetar los usos y costumbres. Entonces yo le decía, la violencia no hace parte de nuestros usos y costumbres. Las ganancias individuales violan a la tradición de mantener el bienestar de la colectividad. Esto se ha perdido. ¿Y dónde se ha perdido? Entonces, tenemos diferentes niveles de violación de derechos humanos en Brasil, pues sí, en toda Latinoamérica, ¿no? Derechos territoriales, derechos intelectuales, soberanía alimentaria, ¿no? Diversidad lingüística. Cada 2 semanas se desaparece una lengua en el mundo. Son lenguas indígenas, porque de las 274 lenguas indígenas de Brasil, la gran parte no ha sido estudiada. Entonces, muchas personas pueden decir, no, quizás la situación no sea así tan fea, ¿no? Bueno, esta niña tenía 5 años. Hace unos días, no hace más que semanas, ha sido asesinada después de ser secuestrada y violada, ¿no? Y no importa, no ha figurado en la prensa, no está en en las noticias, en los noticiarios, porque es indígena. Y entonces, esta es la realidad que vivimos. En Nordeste, ella es de Amazonía, ¿no? Y se pide justicia por Ana Beatriz, que es de pueblo Sateremaué, el pueblo del Guaraná. El Guaraná es sagrado para el pueblo de esta niña, ¿no? En Nordeste de Brasil, el liderazgo Marcos Chucurú, del pueblo indígena Chucurú, ha sido victorioso en las elecciones municipales para alcalde, y pues no lo quieren dejar que asuma como alcalde porque es indígena. Entonces está peleando judicialmente para que pueda ser pues el alcalde de su municipio, porque el racismo, la violencia institucional es tan grande en Brasil que no se puede admitir que un alcalde sea indígena, ¿no? Y entonces, y el peor, y pues ya estoy listando mi presentación, es cuando los intereses económicos, los intereses políticos que generan violencia en nuestras tierras llegan a punto de corromper a nuestros propios liderazgos, ¿no? A nuestras propias gentes, para que estos liderazgos sean los que practican las violaciones contra su propio pueblo. Y entonces tenemos casos de élites locales en las elecciones municipales en Brasil. Ha sido el noviembre, ¿no? El 15 de noviembre. Y personas han sido agredidas físicamente, han sido
encarceladas, ¿no? Simplemente por no votar en el político, en la persona que el liderazgo de la comunidad quisiera apoyar. Lo estoy buscando, pero no estoy encontrando. Y entonces hemos visto todo tipo de violencia, mujeres indígenas que se han elegido, que han ganado las elecciones municipales y han sido expulsas de su comunidad porque se esperaba que ellas no lograran elegirse por ser mujeres, por ser indígenas, ¿no? Y entonces, pues esperamos que en un futuro próximo podamos, pues, mirar acá, podamos mirar un cambio, ¿no? De la violencia, de la violación de derechos humanos en diferentes niveles, ¿no? Aquí estamos mirando a niños indígenas en Amazonía, ¿no? Un niño de 8 años quemado vivo en Maranhão, que es en un estado de Amazonía, y un bebé de mi pueblo, un bebé Caingán, que ha sido, pues, asesinado en local público en 2015, ¿no? Y la violación por derechos territoriales, creo que esto es en Amazonía, es Raposa Serra del Sol, ¿no? La tierra indígena más grande, creo, de Brasil, ¿no? Ana Beatriz. Pero ahí tenemos, pues, el ejemplo de una indígena Caingán que ha sido expulsa de su casa porque ha ganado las elecciones municipales con un cupo de vereadora. Entonces acá pueden ver ustedes una persona que está encarcelada porque ha votado en un político que no era lo que le gustaría el liderazgo. Y entonces esta persona sí ha tenido problemas de salud y ha sido pues mandada al hospital a... Bueno, este caballero ha sufrido una parada cardíaca, afortunadamente sigue vivo, pero la chica que hizo el video pues ha sido encarcelada nuevamente, agredida porque ha divulgado las imágenes, ¿no? Y entonces, pues, ya. Para listar, entonces, la cuestión del género y pueblos indígenas. El 5 de septiembre es celebrado como el Día Internacional de la Mujer Indígena, pero soy una experta en la área jurídica internacional de derechos para pueblos indígenas y
hay poquísimos derechos reconocidos a las mujeres indígenas. Hay el Convenio de Diversidad Biológica que reconoce, ¿no?, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, pero ¿quién son las personas que han sembrado? ¿Quién son las personas responsables por escoger las mejores semillas y pues las personas que han mejorado los recursos genéticos de la alimentación en nuestros pueblos? Han sido las mujeres. Trabajo como 20 años en las discusiones de Naciones Unidas para la creación de un futuro instrumento de protección de conocimientos tradicionales, recursos genéticos, expresiones culturales tradicionales, pero no hay una frase, una línea que reconozca el papel, el valor de la mujer indígena, ¿no? Como transmisoras de conocimientos, como personas que han peleado junto con los varones por un cambio, por la implementación de los derechos. Y ahí tienen ustedes la señora Gabina Aurora, es una maestra de México, ¿no?, del pueblo mixteco, que ha trabajado en Naciones Unidas para que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas exista hoy, y para que personas como yo puedan pues estudiarlas y tratar de ver cómo implementarse y que no sean simplemente como los guaraní del sur de Brasil, de centro de Brasil y sur de Brasil manifiestan simplemente palabras que el viento se lleva, o sea que no son implementadas, ¿no? Y entonces tenemos una serie de preocupaciones en cuanto a cómo los pueblos indígenas, pues, y no solamente ellos, las mayorías negras de Brasil que vienen de la diáspora africana, pero los refugiados que vienen ahora, ¿no?, de Haití, de Colombia, de Venezuela, tengan sus derechos humanos respetados. Es que las personas, por lo menos en Brasil, no les gusta ver videos como este. No les gusta saber que niños indígenas siguen siendo asesinados. No les gusta discutir que lenguas indígenas están desapareciendo porque la educación que debería promover a estas lenguas no lo hace. Y esto tiene nombres, racismo institucional, pero me decía una autoridad judicial, ay, Lucía, es que, me llamo Lucía Fernanda, depende del contexto, esto es una cosa problemática, no les gusta al judiciario, a las autoridades federales discutir estas cosas, pero es urgente que podamos discutir estas cosas y que podamos cambiar con acciones y no solamente con discursos. Pues hay una expresión en África del Sur que un cumplimiento, un saludo que dice Savabona Shikoba. Entonces, cuando uno te saluda diciendo Savabona, quiere decir yo te valoro, yo te respeto, eres importante para mi persona. Y entonces, cuando una persona te saluda diciendo Savabona, puedes contestar Shikoba, que quiere decir, entonces yo existo para usted. Cuando la sociedad, no solamente de Brasil, de Latinoamérica, de Europa, pudiera saludar a los migrantes, a los refugiados, a los pueblos indígenas, saludándolos con Savabona. Ustedes son importantes, nosotros les valoramos, ustedes lo apreciamos, tienen valor para nosotros. Entonces quizá los refugiados, los migrantes, los pueblos indígenas pueden contestar a la sociedad y a los gobiernos, Shikoba. Creo que hemos vuelto a perder a Fernanda un momento. A ver si puede recuperar la conexión. Está chovendo também, né, na região. No verão chove muito, então cai muito. É isso. Claro. Qué poderoso ese mensaje que comentaba. Un poco. Qué poderoso ese mensaje que comentaba al final Fernanda sobre la importancia de que la sociedad en la que las personas migrantes y refugiadas y también los pueblos indígenas coexisten, los reconozca de alguna manera y cómo eso realmente pues provoca
que sus derechos tengan valor, y hasta que no se produzca ese reconocimiento de que existen y de que tienen derechos, no se pueden sentir valorados por una sociedad que al final es más suya que nuestra. A ver si Fernanda se puede volver a conectar. Y abrimos en un momentito el turno de preguntas y una reflexión así más general. Sí. Hola, Fernanda. ¿Nos oyes bien? Sí, escucho. Perdón, pues se fue la energía nuevamente. Nada, no te preocupes. Nos habíamos quedado cuando nos explicabas eso, que las sociedades, pues brasileira, también europea, ojalá llegase un día en el que podamos saludarnos con ese saludo que reconoce la importancia de esas personas y ellas se puedan sentir también reconocidas. Pues, precisamente era como listaba mi presentación, diciendo pues que la sociedad y los gobiernos puedan pues saludar a los indígenas, a los refugiados, a los migrantes con pues un saludo como Savabona, y que nosotros podamos contestar Shikoba, es porque existimos para ustedes. Pues muchas gracias. Bueno, lo primero, antes de hacer un par de reflexiones y abrir las preguntas, quería darte las gracias por pasar un tiempo con nosotros y por contarnos también, pues eso, todo lo que nos has... que yo creo, al menos para mí, es una perspectiva única que no creo que tengamos en el día a día, sobre todo pues aquí en España, en Madrid. Y es pues muy interesante el aprender de cómo es realmente en el día a día de los pueblos indígenas, y especialmente el tuyo, frente a lo que pues vemos en las noticias, que siempre está pues un poco, de alguna manera, tratado, mediado por los medios de comunicación. Y ese es un poco el espíritu también que tenemos en la red Acampa en general y en Acampa Madrid. Intentamos pues contar y hacer llegar a la sociedad las experiencias de las personas protagonistas de esas historias, personas migrantes, personas refugiadas y también indígenas, sin esos intermediarios que muchas veces pues se apropian de ese mensaje y le quitan peso o le dan una perspectiva incorrecta a la situación. Yo quería usar un poco mi privilegio como moderador y ser el primero en preguntarte, porque al principio me ha llamado la atención, bueno, a lo largo de la presentación nos has enseñado un par de vídeos y de fotos bastante preocupantes que pues te dejan mal cuerpo realmente y no sabes muy bien cómo encajar, y eso pues se presenta un poco en ese campo de las violaciones físicas y reales, materiales, que has mencionado al principio. Pero en la introducción de tu exposición también mencionabas violaciones simbólicas, pues también supongo que el tema de la propiedad intelectual, por ejemplo, y de cómo las grandes multinacionales se apropian del terreno. Y me gustaría preguntarte un poco cómo viven pues eso, cómo se vive desde un pueblo indígena esas violaciones simbólicas y hasta qué punto puede una persona aquí en Madrid o en España o en Brasil que nos ve ahora actuar para tratar de al menos aliviar esa carga. Bueno, siempre podemos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea necesita ser mucho más rigurosa con los criterios de adquisición de semillas, de alimentos, de harina de soya, por ejemplo, cómo es la producción, se incluye trabajo esclavo, o sea, como consumidores podemos escoger lo que queremos comprar, ¿verdad? Y esto tiene muchísimo poder. Y entonces, y no es difícil con un clic en la internet averiguar si hay demandas judiciales contra una empresa, por ejemplo, una empresa enorme como es JBS, como es Seara, ¿no? El grupo que ha demitido trabajadores indígenas en plena pandemia porque eran vulnerables. O sea, han sido recontratados y están trabajando, pero por fuerza de acción judicial. Nosotros
tuvimos que trabajar en plena pandemia con áreas con las cuales nunca esperaba trabajar, como es el caso del derecho del trabajo, que tiene sus especificidades. Tuve que pues tratar de trabajar en conjunto con abogados que son expertos en esta área, ¿no? O sea, y desde entonces yo intento evitar comprar productos de esta empresa porque no valora a sus trabajadores. Entonces, estuvimos en Europa el abril del año pasado haciendo un tour por varios países, ¿no? Por Francia, estuvimos en Holanda, estuvimos pues en Suiza, haciendo charlas con las personas para que puedan concientizarse de que el biocombustible de Brasil, el etanol de Brasil, tiene sangre kaiowá, es un necroproducto, no debe ser comprado, incluye trabajo esclavo, ¿no? Entonces, como consumidor, pues no consumir a productos que incluyan violaciones de derechos humanos. Si la caña de azúcar de Brasil, el azúcar de Brasil, incluye trabajo esclavo de niños, no puede ser consumido, no puede ser comprado. Si la soya de Brasil incluye el envenenamiento de los mananciales de agua del sur de Brasil, incluye amenazas a la seguridad alimentaria de pueblos indígenas en el sur, incluye agrotóxicos que pueden contaminar a la carne europea, pues la Unión Europea debería ser más rigurosa con la fiscalización de la soya que están comprando, de la harina de soya que están comprando, que están consumiendo, ¿no? Entonces, pues si la stevia es guaraní y la Nestlé, que es de Suiza, ¿no? Utiliza la stevia, la Coca-Cola utiliza la stevia, hay que hacer presión. ¿Por qué no comparten ustedes los beneficios que estos pueblos que se están muriendo de hambre, que están en la miseria, por qué no comparten royalties con estas personas que sí son los titulares de los conocimientos tradicionales sobre las propiedades de stevia, ¿no? Como un producto dietético que la industria de gaseosa, que la industria de chocolates, que la industria, pues, ha utilizado indiscriminadamente, negando, violando derechos. Somos consumidores. Tenemos poder para escoger un comercio más justo, productos que apoyen a la diversidad. Somos una organización pequeña, pero intentamos ahora ingresar en el comercio electrónico porque ya los artesanos que antes supervivían de la comercialización de artesanías ya no lo pueden hacer. Entonces, pues estamos cambiando en tiempos que son nuevos y pues les pedimos a las personas, por favor, que puedan compartir información para que podamos nosotros ayudar a nuestros artesanos a supervivir, porque no podemos esperar del gobierno. El gobierno no lo va a hacer, Bolsonaro no nos va a apoyar. Entonces, sí, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo como consumidor en tu día a día que se pueda hacer, ¿no? Empezando por boicotear los productos que son necroproductos, que incluyen muerte, que incluyen trabajo esclavo, que incluyen violación de derechos humanos, explotación de mujeres, de migrantes, porque yo sé que los migrantes que están trabajando adentro de las empresas frigoríficas de Brasil están vulnerables a la contaminación porque ellas recusan a reducir su producción para no reducir sus ganancias. Y la solidaridad ha sido la vacuna hasta el momento para supervivir al COVID-19. Sí, pues tal vez si podemos humildemente tener un impacto desde Acampa y con esta conferencia, es que alguna de las personas que nos está viendo mañana, en vez de pues eso, comprar en productos de estas grandes marcas que conocemos, muchas veces multinacionales europeas que a lo mejor no tienen esa conciencia respecto a las violaciones de derechos humanos que surgen, pues en vez de comprar esos productos, compren comercio justo, que es algo que no podemos decir que no esté disponible porque cada día se ve más aquí y en todas partes. Muy bien, pues ahora, si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas. Yo tengo alguna más, pero vamos a dejar que los que nos ven las vayan haciendo. Si queréis podéis ir escribiéndolas en el chat y las vamos leyendo y Fernanda nos las contesta y establecemos también un debate. Si alguien quiere intervenir
La única condición que ponemos es que sea desde el respeto y desde, pues eso, la discusión tolerante y civilizada que establecemos. Entonces, si podéis poner las preguntas por el chat, lo comentamos. Y Fernanda acaba de pasar las redes sociales, ¿no, Fernanda? Esto, sí. Estupendo. Por si acaso nuestra tienda virtual vaya a ser un suceso con el apoyo de ustedes. Estamos empezando. Por supuesto. Sí, yo creo que desde Acampa también le podemos dar un poco de difusión y ponerlas en redes. Nuestro equipo de comunicación lo pone luego en redes sociales y así llegamos a más gente. Ok, muchas gracias. También tenemos una newsletter semanal, a lo mejor mi compañera Lidia, que está, creo, escuchándonos, lo puede incluir en la newsletter de la semana que viene para que los simpatizantes que siguen la iniciativa puedan también tener ese acceso al comercio justo del que hablábamos. Sí, pues muchas gracias. Por supuesto. Nos pregunta Andrés Zaragoza, dice, hace unos días Amnistía Internacional publicó un informe sobre la cría de ganado de forma ilegal en Brasil. ¿Es muy importante la incidencia de la ganadería en esta violación de derechos humanos? Perdón, falló un poco mi sonido. ¿Puedes Sí, repetir? Repito, sin problema. Dice, nos pregunta Andrés Zaragoza por el chat, hace unos días Amnistía Internacional publicó un informe sobre la cría de ganado de forma ilegal en Brasil. ¿Es muy importante la incidencia de la ganadería en esta violación de derechos humanos? Sí, muy importante porque utiliza territorios ilegalmente, territorios indígenas, están deforestando bosques, ¿no? Amenazando vidas, ¿no? Simplemente para ampliar sus ganancias, ¿no? Y entonces, pues, hay que cobrar de los estados, hay que cobrar, pues, de las empresas, pues, una postura ambiental, una postura ética con relación, pues, a las condiciones de trabajo y igualmente, pues, a las condiciones ambientales en que se produce, pues, estos productos, ¿no? Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta más por los dos chats? También nos están viendo en YouTube. Hay un pequeño retraso por el tema de la retransmisión, pero si los que estáis en YouTube también nos veis, si queréis poner las preguntas en el chat, también lo estamos consultando, ¿vale? Aprovecho así que para daros un poco de tiempo a los que nos veis, para comentaros que todas estas conferencias las hacemos de forma mensual, no solo con Fernanda, sino también con una temática diferente todos los meses. Y además de retransmitirlas en directo, las colgamos en las propias plataformas de YouTube y en nuestras redes sociales. Y muchos de vosotros decidís verlas después, en vez de verlas en directo, verlas en diferido. Y pues para esa gente que nos ve, y a lo mejor nos ven un par de días, deciros que estamos a vuestra disposición y que podéis mandarnos las preguntas a las redes sociales de Acampa que tenéis publicadas en la web y que estaremos encantados de trasladarle a Fernanda o a cualquiera de los otros ponentes vuestras preguntas. Hola, ¿puedo intervenir? Sí, claro. Adelante. Hola, bueno, yo soy Andrés Zaragoza, estoy aquí porque me invitaron a un anterior webinar en Celia y estoy un poco en nombre de Amnistía Internacional y, bueno, me disculpo porque llegué un poco tarde. Quería preguntarle a Fernanda, es que yo de refugiados y de todo esto he llevado sobre todo más cosas de Asia. Y claro, el problema de los refugiados y de los indígenas incluso en Asia es muy diferente al de toda América Latina, porque esto que nos has estado contando en realidad está pasando muy parecido en Colombia, en Honduras, en toda Centroamérica, y es un poco
a lo mejor en Brasil habrá diferencias más o menos regionales o por países, ¿no? Pero tiene mucho que ver la codicia de las empresas. Amnistía Internacional siempre ha criticado mucho las violaciones de los derechos humanos por parte de los gobiernos, pero es que ahora están entrando ya a saco las empresas. Es verdad que tiene que intervenir el Estado para autorizar a las empresas a hacer lo que hacen, pero son las empresas directamente las que violan los derechos humanos, ¿no? Ahora mismo, en fin, entre otros actores, desgraciadamente. Sí, son las empresas, es la codicia, ¿no? Sí. Arriba de la vida, de la dignidad, ¿no? Pero con apoyo gubernamental, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo es que las empresas de Brasil lograrían ampliar a las fronteras agrícolas para plantar soya o para la cría de ganado? Y que usted ha mencionado, ¿no? Sí. Que se ha ampliado en Brasil. Brasil tiene el más grande cantidad de creación de ganadería pues libre, ¿no? Que es la ganadería extensiva, ¿no? Y es responsable por el 22% del calentamiento global. O sea, tiene impactos, pero tiene el apoyo y los subsidios del gobierno, ¿no? La producción de caña de azúcar o de soya con veneno, con mucho glifosato, ¿no? Es de conocimiento del gobierno de Brasil, que ha liberado este año más decenas de agrotóxicos que no son utilizados en Europa y que no son utilizados en otras partes del mundo porque son cancerígenos, son perjudiciales a la salud, pero no importa. Importa que las empresas sí lo quieren para ampliar sus producciones y sus ganancias, y pues los gobiernos las están apoyando, ¿no? Yo pregunté al gobierno de Suiza, ¿por qué ustedes pues no tratan de hacer incidencia sobre Nestlé? Porque estamos acá en Suiza hace 20 años discutiendo, porque ahí se tocan hacer las reuniones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿no? Con participación reducida de indígenas, y no es porque falta plata a la propiedad intelectual del mundo, ¿no? Sabemos que son organizaciones riquísimas, ¿no? Y me han dicho, es que no podemos, pues, intervenir en las políticas de las empresas. Digo, ¿y cuando la política es ilegal? Porque estamos acá tratando de leyes internacionales jurídicamente vinculantes, obligatorias, y que no se llevan a cabo, no son implementadas hasta por empresas conocidas como Nestlé, ¿no? Y en un país que se supone, pues, que apoya a la implementación de los tratados internacionales de derechos, ya que Naciones Unidas está sediada en Suiza, señores. Entonces, sí, hay una hipocresía muy grande de las empresas, de las personas. O sea, es mantener a los colonizados excluidos, sin derechos, negando sus derechos, violando sus derechos y intentando que nadie hable de esto. Y pues lo que veo es que ha funcionado bien, ¿no? Sí. Y entonces es necesario pues tratar como consumidores, que son el gran objetivo de la industria, ¿no? De que prácticas éticas, justas, ambientales, sociales, sean pues buenas prácticas, mejores prácticas que puedan impulsar pues a un mundo que no esté pues en crisis, en desaparecimiento, en genocidio constante diariamente como lo vemos. Sí. Totalmente. Muy bien. Tenemos otra pregunta por YouTube que dice: ¿qué políticas tiene Brasil para integrar en la sociedad a los desplazados indígenas? Bueno, tenemos leyes lindas, ¿sabes? Tenemos una constitución maravillosa, tenemos tratados internacionales como el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Para pueblos indígenas, tenemos leyes maravillosas. Pero no han sido cumplidas, no han sido implementadas, y hemos peleado en tiempos en que no
existían redes sociales, no había Twitter, no había YouTube, no había Facebook, y pues los indígenas han logrado avanzar, ¿no? Porque la participación de los pueblos indígenas ha sido negada pues en el ámbito internacional. Y esto está en el histórico de la participación indígena en Naciones Unidas, está ahí en la página del Foro Permanente de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas. El primero jefe, el primero liderazgo que ha buscado a los países en Ginebra no ha sido recibido. Su voz no ha sido escuchada. Quería tratar de los derechos territoriales de su pueblo, de sus problemas, ¿no? En Estados Unidos. No ha sido recibido. Esperó 2 años y no ha sido recibido, ¿no? Y entonces otros líderes han intentado hablar con autoridades hasta que Naciones Unidas nos ha recibido y ha escuchado nuestra voz. Pero hasta hoy somos considerados como terceros interesados. Mismo cuando se discute, cuando el tema que se toca en la plenaria es la protección de conocimientos tradicionales, de recursos genéticos, de expresiones culturales de nosotros. Somos los terceros interesados. Los estados son los que construyen, los que escriben el texto y que lo aprueban. Entonces, yo les decía, señores, ¿qué legitimidad tienen ustedes que son figuras jurídicas? Porque los estados no existen físicamente, son figuras jurídicas creadas. Ustedes no tienen creatividad, ustedes no crían expresiones culturales, ustedes no tienen recursos genéticos que ustedes han mejorado. Nosotros los hemos hecho. Ustedes son los terceros interesados. Nosotros somos los actores principales de estas discusiones y ustedes no van a seguir hablando de nosotros, sin nosotros, porque nos dicen no hay plata para financiar a la participación de los pueblos indígenas. O sea, es proposital, ¿no? Que 20 años después, cuando ya está el texto para crear un tratado internacional sobre conocimientos tradicionales, sobre la prevención de biopiratería, sobre expresiones culturales, cantos, danzas, telares, tejidos, alfombras, ¿no? Se diga, no hay plata para que los indígenas puedan participar. Entonces, pues la violación de derechos, como yo mencionaba, ocurre de diferentes maneras, en diferentes instancias, ¿no? Y entonces estaba cuestionando, ¿no? ¿Hasta dónde va la capacidad jurídica, antropológica, arqueológica de decir, es que estos museos son los guardianes de las expresiones culturales? No, son fuente de ganancias, cobran ingresos, ¿no? Los sitios sagrados en México, los pueblos indígenas que son descendientes de las personas que los construyeron, no tienen acceso, no pueden realizar ahí un ritual porque son lugares sagrados, son lugares que hacen parte de su espiritualidad, pero lo que se hace, lo que pasa en el mundo es tratar como artefactos, como objetos, cosas que son sagradas, expresiones culturales que hacen parte de la espiritualidad de un pueblo. Esto es violencia, ¿no? Y entonces restos mortales que están en museos y que violan, ¿no?, a la cultura de pueblos indígenas que han sido saqueados, ¿no? La gran parte de los acervos internacionales es resultante de tráfico ilegal de objetos, ¿no? No han sido legalmente adquiridos. Y nadie habla de la necesidad de consultar a estos pueblos y compartir con ellos las muchas ganancias que han sido sacadas. Siguen siendo los pueblos indígenas, por ejemplo, marginados y la población más económicamente vulnerable en sus países. Y pues no se habla de esto y no se habla de repatriación porque esto es inaceptable, ¿no? ¿Y por qué se niega a los pueblos la titularidad sobre sus expresiones culturales? ¿No? ¿Por qué se sigue utilizando indebidamente sin consultar, sin compartir, utilizando excusas jurídicas como dominio público? Toda la gente tiene acceso, podemos utilizar. En Francia, 2 empresas se han peleado por una blusa, ¿no?, que tiene un dibujo que es de un pueblo indígena de México. Y pues una habló a la otra, no es tuya porque es del pueblo ese de México, ¿no? Y entonces,
¿Y por qué no se reconoce a este pueblo en México los derechos que tienen ellas, las artesanas? Porque estos dibujos tienen significados, pero siguen la internet con valores en euros, ¿no? Mucho superiores a la que tú comprarías una blusa original que ha sido plagiada, es plagio, no es una copia idéntica, no es una creación o una inspiración, no. Carolina Herrera hizo lo mismo, ¿no? Con otros dibujos de otros telares de otros pueblos indígenas. O sea, sigue siendo apropiación, sigue siendo expropiación, sigue siendo violación de derechos. Y nosotros los consumidores seguimos consumiendo como frenéticamente sin pensar lo que estamos haciendo, con qué estamos contribuyendo al cambio, a la implementación de derechos. ¿Hasta cuándo van a ser simplemente tratados y no realidad? Pues sí, la verdad, vamos, te rompe un poco el corazón el pensar que todo esto pasa y que no hay una respuesta eficaz por parte de las instituciones. Nos pide la palabra José Abad, que es el coordinador de Acampa en Coruña y está aquí con nosotros en Google Meet. Cuando quieras, José. Sí, hola. No sé si me escucháis porque yo estoy también en una población indígena aquí en Galicia. No mala cultura. Bueno, hola Fernanda, hola Andrés, hola Miguel. Yo tuve el año pasado la oportunidad de estar en la zona, en Mato Grosso do Sul, en las comunidades indígenas de Guaraní Kaiowá, y bueno, me quedé escandalizado de la situación de violación de los derechos humanos, de la violación de todos los derechos con respecto a las comunidades indígenas en Mato Grosso do Sul, que no sé por qué le seguís llamando Mato Grosso do Sul, porque ya no queda ni un árbol, es decir, todos los árboles del mato, de la selva, han desaparecido y han dado paso a plantaciones masivas de soya y de caña de azúcar. Entonces, a mí, por lo que estabas tú diciendo, que me pareció muy interesante toda tu intervención, hay una cosa que me preocupa y que ya le trasladé también a Andrés Zaragoza en su intervención el otro día, en el otro encuentro que tuvimos, y es que somos muchas organizaciones en todo el mundo, de movimientos indígenas, de movimientos sociales, de movimientos políticos, de movimientos ciudadanos, dando pequeñas batallas o grandes batallas, pero siempre descoordinados, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la estrategia que deberíamos de seguir ante un, vamos a llamarle enemigo global, que tiene mucha capacidad, mucha influencia, mucho control político, mucho control económico, mucho control mediático? ¿Cuál es la estrategia para que toda esa energía que desarrollamos, muchos movimientos de todo tipo, las podamos canalizar para ser útiles? Porque una de las soluciones es lo que tú planteabas, que es decir, como consumidores tenemos mucho poder y ahí sí que podemos actuar. De hecho, nosotros el año que viene, en la exposición que vamos a hacer en torno a un campo de personas refugiadas en el centro de la ciudad, uno de los temas que vamos a sacar es una relación que vamos a difundir de empresas que pues incumplen los derechos de propiedad intelectual, que envenenan a la gente, que se aprovechan de los recursos, etcétera. Todo eso lo queremos poner en marcha para darle difusión y que nosotros como consumidores podamos elegir a quién beneficiamos y a quién no, ¿no? Entonces, esa me parece que es un camino importante, el que más daño les puede hacer. Pero el otro camino es el que tratamos de seguir en Acampa, que es decir, buscar una plataforma que desde la unidad de acción y desde la unidad de muchas organizaciones, aunque cada una trabaje en su territorio y en su tema, pero sí que tengamos una voz común desde la que podamos dirigirnos a la ciudadanía para crear una masa crítica que sea capaz de cambiar gobiernos, que al final son los que cambian las leyes y son los que cambian la vida de las personas. Esa es un poco, bueno, no me quiero extender más, la idea era esa, ¿no? Como consumidores, pero además como organizaciones sociales, ¿qué estrategia debemos seguir, ¿no? Estoy tomando nota, profesor José, y pues son preguntas frecuentes, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a coordinarnos, no? Son grandes intereses económicos, políticos,
¿no? Pero yo me desesperaba uno de estos días pensando, no vamos a lograr, no sé qué va a pasar. Y uno de los chamanes, uno de los grandes chamanes de Amazonía, dije, Lucía, no te preocupes, hemos pasado por situaciones peores, situaciones violentas y hemos resistido. Somos preparados para resistir. Nosotros vamos a resistir. No te preocupes. Cuando ya domines tan bien tu inglés y tu español y la tecnología no te falle, es porque estás lejos de más de la casa. Tú estás en tu tierra, estás en medio de tu pueblo y tu compromiso es con la colectividad. Es un mundo en crisis porque están preocupados con sus individualidades. Y pues no te desesperes, tienes una misión y la estás llevando a cabo muy bien. Lleva el mensaje pues al mundo y a las Naciones Unidas de que nosotros no firmamos ningún tratado internacional, pero su tratado en el Convenio de Diversidad Biológica establece 3 objetivos: mantener los bosques, utilizarlos de forma sostenible y pues compartir los beneficios. Pregúntales a ellos por qué nosotros hemos mantenido los bosques, utilizado de forma sostenible, pero ellos no han cumplido con su obligación de compartir los beneficios. Pregúntales, Lucía, ¿por qué no cumplen las leyes que ellos mismos crean? Entonces, bueno, entonces estoy en buen camino. Tenemos pues gentes que pues nos escuchan y que pueden coordinarse, que podamos apoyarnos y pues con la sabiduría de nuestros liderazgos llegaremos sí a situaciones mejores, esperamos, ¿no? Tenemos que esperar por pues un futuro que sea un poco más benéfico a la diversidad, ¿no? Muy bien, pues esta reflexión final de que no está todo perdido, de que hay mucho trabajo por hacer, pero que vamos en buen camino, yo creo que es óptima para cerrar esta conferencia. Nos preguntan en YouTube cómo pueden acceder a la tienda virtual. Ha pasado ahora Fernanda por el chat de Google Meet un par de enlaces a la propia tienda y a sus redes sociales. Nosotros los vamos a publicar en Acampa Madrid y supongo que nuestros compañeros en Brasil y en Coruña también. Así que si os metéis en nuestras redes sociales, pues tendréis el enlace a las suyas y a la tienda virtual. Veo que Celia has comentado un par de cosas por YouTube. No sé si quieres ayudarme un poco a la conferencia, dándole las gracias a Fernanda también, tú que tienes también una conexión más especial con Brasil y con ella. Yo estaba diciendo a una chica que preguntó cómo se hace un trabajo de gobierno y yo dije que estábamos, ¿no, Fernanda, haciendo un trabajo de construcción en políticas anteriores, pero con este gobierno no tenemos ningún trabajo con indígenas, con negros, con nada, con el pueblo en general. Sí, parece que se pasa un poco la responsabilidad a la sociedad civil y a las organizaciones, puesto que el gobierno de Brasil parece que no está muy dispuesto a hablar de estos temas y a actuar como es su responsabilidad, como decíamos. Yo, de las ideas que me llevo de la conferencia, es que hay que pasar de ese discurso tan bonito que decía Fernanda y que nosotros oímos en Naciones Unidas y en los organismos internacionales, hay que pasar a la acción. Y la acción pasa, como hemos dicho, pues individualmente por cambiar las estrategias de consumo y que estas, pues con comercio justo, tengan un impacto en los pueblos indígenas, y también por seguir trabajando porque la gente que decide y que toma las decisiones, los gobiernos y pues las organizaciones internacionales, también escuchen ese discurso más cercano a la realidad que los que escuchamos en nuestro día a día y le den un papel protagonista a los pueblos indígenas en decidir su propio futuro. Así que yo creo que con esta reflexión final, si os parece, cerramos esta conferencia.
seguimos con, como he dicho, las redes sociales de Acampa Madrid y nuestro canal de YouTube seguirán abiertos, colgaremos este vídeo. Cualquier otra pregunta o duda que tengáis la podéis poner ahí, nosotros la hacemos llegar a Fernanda y bueno, no quiero acabar sin darle una vez más las gracias a ella, que pues ha hecho también posible esta conferencia y que pasemos este ratito hoy reflexionando sobre derechos indígenas y también en general el contexto de Latinoamérica y de Brasil en particular. Así que nada, gracias Fernanda y esperamos verte pronto. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.